más de 8.000 datos de mi familia por distintas ramas. Y mucha de la mitad de las ramas, porque yo soy mixto, la mitad de mi familia es de origen judío y de origen de la colonización de Ramón, como se la conoce, que por ahí debería ser de la colonización de Lowenthal-Hirsch. Sí. Habría que discutirlo. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, a partir de ahí me interesé mucho, estoy mucho en contacto con el Ivo en los últimos 2 años, porque traje de Bialystok, el viaje que tuvimos con Mario Sinai, nos dice, estábamos en Bialystok y dice, hoy el guía que siempre tengo no vino, pero va a venir otra persona que está armando el Museo Judío acá en Bialystok, así que sabe mucho. Y cuando llegamos y nos presenta, él dice, yo sé mucho de Argentina, porque leí este librito, y saca un librito así, de 1893, que era una guía turística de la Argentina para convencer a los futuros migrantes del Barón Hirsch a venirse para acá. Está en Yiddish, entonces con el Ivo lo estamos traduciendo y va a salir impreso este año, pero es impresionante el trabajo de esa guía y realmente va a ser muy lindo que puedan leerla y ver cómo convencían a que vengan acá a los desconocidos. Y justamente fue el año anterior a que venga mi familia, así que estoy seguro de que ellos fueron embaucados por esa guía que describe la Argentina como el paraíso que realmente es. Porque yo tengo la suerte con mi mujer de conocer 130 países y seguimos pensando que la Argentina es el país más hermoso del mundo. Entonces acá están nuestros 6 hijos y yo creo que es muy importante saber que a pesar de su corta vida, murió a los 44 años, Wolf Wilhelm Lowenthal era una personalidad polifacética, era médico, era escritor, era editor de libros, era un pacifista, fue íntimo amigo de la primera mujer premio Nobel de la Paz, fue un colonizador y además era un idealista, un libre pensador, como se dice. Yo hice una cronología de la vida de Lowenthal y su familia y podemos decir que él nació el 25 de febrero en Rybnik, en Nueva Silesia. En ese momento era Prusia, actualmente es Polonia. Estas son fotos que conseguí de cómo era su ciudad natal y la ubicación actual en Polonia, cerca de Varsovia. Y esta era la sinagoga donde asistía su familia probablemente. Después, cuando era pequeño, sus padres emigraron primero a Breslau y después a Braila, que era una ciudad comercial en Rumania, un puerto bastante importante donde su padre desarrolló sus aspectos comerciales. Se mudó toda la familia y por eso hay una gran confusión y muchos de los libros que estudié para el libro que estoy escribiendo sobre Lowenthal lo ponen como el médico rumano, porque él entendía y hablaba a la perfección el rumano, hablaba el yiddish, hablaba el alemán, hablaba el francés y probablemente chapuceaba el español por sus raíces latinas similares al rumano. Esta era la ciudad de Braila, donde él creció, se desarrolló. Luego, él emigra. Primero, en ese momento nace la que sería su esposa en Hamburgo, Clara Hanser Lowenthal también, porque a pesar de que no eran de la misma familia, tenían el mismo apellido.
y era hija de unos ricos comerciantes de Hamburgo, una ciudad muy importante en el comercio en esa época. Él se va a Berlín a estudiar, a donde ya vivía su hermano Salo, y participa como asistente médico durante la guerra, una de las guerras de Alemania, recibiendo una condecoración del Kaiser, en la cual por orden de su majestad el rey y emperador se le da esta moneda de acero por su trabajo en el hospital militar de reserva en la campaña victoriosa entre 1870 y 1871. Se le da la Real Orden General y trabajaba en este hospital en Berlín, que fue luego destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Seguimos con la cronología. Escribe un primer libro que conseguí, el original lo tengo en mi biblioteca, sobre las transfusiones de sangre. Imagínense el precursor que era, que ya en 1871, siendo estudiante aún de medicina, escribe en Heidelberg este libro sobre la transfusión de sangre. Después publica, este es el libro, publica otro libro sobre las menstruaciones uterinas y ejerce, después lo contratan en el Cáucaso, actual Georgia, así que también habrá hablado algo de ruso, seguro. Y se va a trabajar como médico de la corona de Mingrelia, que era un principado donde había una princesa Catalina, y describe ciertas enfermedades tropicales, entre comillas, causadas por mosquitos en la zona portuaria de Portil, que era una zona con muchos pantanos. Entonces había una fiebre del Cáucaso que él se pone a estudiar. Este año estuvimos de visita ahí en Poti y paseamos por esa zona también. Con su hermano desarrolla una editorial muy importante que hacía la guía de teléfonos, era la guía de direcciones de Berlín en ese momento. Como no había teléfono, decía dónde vive fulano de tal y buscaban estas guías, y aparte publicaba libros para terceras personas. Como este, si ustedes se fijan ahí abajo, dice que fue impreso en la editorial de los Lowenthal, y él hace como una introducción al trabajo. Esta era la familia del hermano de Salo, y acá se lo ve a Wilhelm, a un joven, que esta es la tercera foto que me la dio un descendiente de él que vivió en Francia y que hizo todo. Él es el genealogista de la familia, pero él es Leventhal porque está afrancesado el apellido. Se puede escribir Lowenthal o se escribe Lowenthal con las diéresis. Entonces, siguiendo, el 22 de mayo se casa con Clara en Hamburgo en el 1877, y ese mismo año publica un libro de libre pensador que es Las religiones no confesionales, porque él se había alejado del judaísmo, que esa es una de las grandes dudas de por qué él después se le despertó el hecho de ayudar a los judíos rusos a escaparse del imperio. Estaba alejado, era un libre pensador. Este es el certificado de casamiento que encontré en internet entre Clara y Wilhelm. Publica este libro que hablábamos sobre las religiones no confesionales, que hay un análisis muy importante en este trabajo científico sobre esa filosofía que se daba, esa corriente que se daba en ese momento. Tiene una audiencia con Víctor Hugo en el Congreso Internacional Literario celebrado en París, cambios literarios y cartas, etc.
tuvo un gran éxito en el público. Esta es la fotografía más conocida de Lowenthal, en base a la cual hice hacer, Aramo dijo hice hacer esta estatua. Después, en ese año 1878, nace su primera hija, Kate, en Berlín, que después vamos a hablar de las hijas. Acá tenemos el certificado de nacimiento de Kate Lowenthal y el sello donde se le impone el nombre Sara durante el nazismo, porque a pesar de haber sido no educada en el judaísmo, ya se sabe que las leyes del nazismo las indicaron como judía. Era una artista excelente, una pintora de mucho renombre, pero además de ser judía tuvo la mala suerte, entre comillas, de ser lesbiana. Entonces tuvo una doble persecución. Incluso ella tuvo la oportunidad de salvarse con un salvoconducto para irse de Alemania antes que la agarre el nazismo, pero como su pareja estaba con un cáncer terminal, se quedó a acompañarla y finalmente terminó en un campo de concentración. Él fue también miembro de la Oficina Ejecutiva Literaria del Congreso Literario Internacional en Londres en 1879. En el 80 nace su hija, su segunda hija, Gertrude. Después funda la Asociación de Libres Pensadores en Berlín, dentro de las cuales la mayoría de los miembros eran judíos. Incluso estaba su amigo, ahora después el 13 de marzo ocurre el asesinato del zar Alejandro II y empieza la acusación a los judíos de su asesinato. Era un zar que había apoyado mucho a los judíos, había tenido bastante buenas leyes para los judíos, pero el que lo sucede, que es su hijo, es todo lo contrario y empiezan las persecuciones. Justo por eso, en ese momento, Roca abre las puertas de la Argentina a la inmigración judía, solidarizándose, así como Roca no se solidarizó con los indios que vivían acá, tuvo por suerte para nosotros la solidaridad con los judíos que estaban perseguidos en el Imperio ruso y nombra a un agente, Juan María Bustos, como agente de inmigración en Europa y con especial atención a la inmigración judía. Acá está el decreto en el que él lo nombra. Nace la tercera hija, Agnès. Después se mudan de Berlín, se mudan a París. Él era un francófilo, él le gustaba mucho la cultura francesa y quería incluso tener la nacionalidad. Se nacionalizó francés y nace Hedwig, la cuarta hija, ya en Francia. La que nace en Francia es Suzanne. Suzanne nace ya en un barrio de París. Esta es Suzanne, la más chiquita. En el 95 da su tesis y su conferencia de apertura en la que la hace famoso porque él, al vivir en el Cáucaso, se dio cuenta que había muchas enfermedades gastrointestinales transmitidas por los alimentos. Entonces trajo alimentos de allá al laboratorio de Koch en París y empezaron a estudiar los gérmenes que producían las enfermedades. Y en base a eso él dice que hay que enseñar la higiene. Para enseñar la higiene de los alimentos, lavar los alimentos, hervir el agua, etc., es mejor enseñarlo desde la escuela. Y para eso
estudia higiene, aparte de ser médico, hace una carrera de higiene y escribe un libro y estudia sobre la enseñanza de la higiene en las escuelas y otro libro sobre las escuelas de higiene en las facultades de medicina de Europa. Son dos libros muy importantes que lo vuelven el especialista en higiene y que es lo que despierta el interés de la Argentina en traerlo para acá. Entonces este es el libro sobre la higiene. En ese mismo momento también se vuelve muy amigo y se cartea. Hay un archivo donde están las cartas que mantenía Lowenthal con Berta von Suttner, que fue la primer premio Nobel de la Paz muchos años después. Ella fue la secretaria privada de Nobel, pero después habla, en sus memorias, habla que en la primavera del 87 ahí empezó su relación con Wilhelm Lowenthal, que ya les informó que existía en Londres una asociación internacional de la paz y arbitraje que vendría a ser el predecesor de las Naciones Unidas, en los cuales, para no entrar en guerra entre países, podían someterlo a lo que sería ahora el Tribunal de la Haya, ¿no? Pero piensen que esto era el año 1880 y pico, todavía no había pasado la Primera Guerra ni la Segunda. Las mentes brillantes que eran estas personas que se dedicaban, él dice que cultivó una sociedad literaria con Lowenthal, que él también tradujo y le criticó sus trabajos científicos, sus libros. Ella fue la autora de Mentiras Convencionales, que fue un libro muy popular, e incluso creo que La Guerra y la Paz no, pero muy parecido. Bueno, toma posesión Juárez Selman en la Argentina, asume, era un presidente bastante corrupto, con muchos, no tenía un buen apoyo, el país tomó empréstitos muy importantes, se endeudó, hizo incluso fundirse a bancos importantes, y el 6 de abril de ese año muere Lucien Hirsch en París de tuberculosis. Entonces ahí se abre la puerta del barón Hirsch de decir: he perdido a mi heredero, a mi hijo, pero no mi heredero ahora va a ser el pueblo judío perseguido de Rusia, y empieza toda una serie de inversiones, de negociaciones con el zar para abrir escuelas, para que les permita a los judíos que trabajen, para hacer mejoras para la vida de los judíos, pero siempre, por supuesto, cuando mandaba 10 millones a Rusia, quizás 100.000 le llegaba a los judíos. Ahí está Hirsch, el hijo de Hirsch, Lucien, por eso la primera colonia acá en Entre Ríos se llamó Lucienville. Publica este segundo libro, que también se publicó en francés, que es el de las escuelas de higiene, que recorre todas las escuelas de higiene de las distintas universidades. Y el 3 de noviembre de 1888 llega acá el primer contingente, que viene acá a Monigotes, con 8 familias patrocinadas por la Alianza Israelita Universal. Hirsch no había hecho nada. Estos fueron como 8 familias que quisieron, igual que de la escuela que vinieron con el Besser. Estas vinieron acá por su cuenta, pero con cierto apoyo de la Alianza Israelita Universal, y se instalan acá en Monigotes. 1888, todavía no existía nada. Este es el barco Río Negro en el que llegan. Después entonces seguimos ahí, que se funda Monigotes acá en Santa Fe, con 4 de esas familias y 2 más que llegaron más tarde. Y en julio se inicia la primera misión de Lowenthal en la Argentina, encargada por el gobierno argentino. Es decir, un delegado en
París, lo convence a Lowenthal de que en lugar de irse a Indochina a estudiar el cólera y un medicamento que él había descrito para eso, ya tenía firmado un contrato con el gobierno francés, incluso después de varias peleas porque no lo podían contratar siendo extranjero, no podía ser parte de la marina francesa siendo extranjero, y un marino y un extranjero no puede subirse a un barco que sea un barco de guerra francés. Pasó lo mismo acá, por ejemplo, cuando fueron la guerra de las Malvinas, se quiso enviar rabinos a Malvinas porque hubo muchos soldados judíos, pero llegaron solamente hasta la costa y no pudieron nunca cruzar porque el gobierno argentino no los quería nombrar como militares. ¿Cómo se llaman los curas militares? Tienen una categoría, no me sale el nombre. Capellán. Tenían que nombrarlo como rabino militar, que sería una categoría de capellán. Los nazis del proceso no querían tener rabinos capellanes. Nunca hubo en Argentina un rabino capellán. Entonces, no los dejaron nunca llegar a las Malvinas. Lo mismo pasaba acá. Él, al no ser soldado por ser alemán, no podía viajar, pero habían conseguido, no sé, como permiso especial, ya estaba contratado por el gobierno francés, y todavía no descubrí por qué lo atrajo más venirse a la Argentina, si fue una cuestión de aventurero, o fue una cuestión de dinero, o se pinchó lo otro, pero terminó haciendo el contrato con la Argentina y llega acá y antes de salir le dice un alemán que había ayudado a los del Wasser a mirar cómo era, si no los estaban estafando, etc. Le dice, ya que van para la Argentina, ¿por qué no se fija que salió de acá hace unos días un grupo de colonos que van para la Argentina con un contrato con Hernández para instalarse en la Nueva Plata, cerca de Buenos Aires? Él le dijo porque llegaba a Buenos Aires y quedaba ahí cerca. Nunca se imaginó que iba a llegar acá a Palacio. Entonces, por eso hay una versión media teatral que dice, justo pasaba por Palacio y vio a los chicos hablando yiddish y pidiendo limosna y comida. No, él venía con ese encargo de mirar qué estaba pasando con esas colonos judíos. Hay otra cuestión que yo en algún libro lo leí, todavía tengo que volver a encontrar la fuente, pero dicen que los porteños de ese momento, la colectividad judía, era judíos de alta alcurnia, eran alemanes, franceses, belgas, y consideraban a los rusos como de segunda o cuarta categoría. Entonces no querían a los Schwarzer o a los Schlepper cerca. Entonces hablaron con Hernández para que no les venda la tierra, para que disuelva ese pacto. Y hablaron con Palacio para que se los traiga bien lejos al medio de la nada. Entonces, eso es una versión que yo creo que es muy digna de los porteños, ¿no? Hablando más de pronto. Entonces, ahí tuvo que venir a visitarlos acá a Palacio. Tengo el primer reporte que lo mandé acá al museo, lo encontré en el libro, lo tradujimos, y ahí cuenta él que anduvo por Corrientes, que son nuestros pagos, describe muy bien las colonias en Bellavista que visitamos la semana pasada, justo cuando veníamos para acá. Pasamos por una colonia de 3 de abril que era de belgas y holandeses, donde los maltrataban a los colonos, no los dejaban salir cuando querían,
si necesitaban un médico tenían que pedir permiso especial, y les pagaban con bonos que solamente podían cambiarlo comprando en el almacén de la misma, como acá la famosa Forestal, ¿no? Años después. Después va al ingenio de las Toscas y encuentra lo mismo, que le pagaban con billetes impresos en Londres de curso ilegal en la Argentina, y estuvo entonces en Río, Santa Fe, estuvo en Colonia Esperanza, donde conoció también había un judío o dos que vivían ahí, eran colonos, que todo fue haciendo darse cuenta de que los judíos podían ser buenos agricultores, que era lo que quería la mayoría sobre todo el Barroquís iba a querer. El 14, entonces, bueno, llega el Wasser, acá el Weser. En agosto se propone la fundación de colonias judías en Canadá, pero no es aceptado. Y el 23 de octubre, Lowenthal visita la estación de Palacios. Viene específicamente volviendo a Corrientes y para el Palacio, baja al Palacio, habla con la gente acá, se interioriza. Este es el informe del affair de los inmigrantes rusos, en el cual él describe muy bien, dice: estos inmigrantes compraron tierras antes de salir de Europa a un señor Frank en París, a quien le dieron un depósito de 400 francos por cada concesión. Al llegar aquí se enteraron de que el señor Frank, al venderles las tierras, se había excedido en sus poderes, y eso al menos le dijo oficialmente el dueño de las tierras, el señor Hernández, que era el tío del futuro José Hernández, que escribió el famoso poema Gauchesco, en Martí-Fierro. Entonces los depósitos recibidos, Frank consideró retener una comisión de 5.320 francos encima, y después, bueno, los inmigrantes se vieron privados de sus tierras en las que creían, compraron más en la colonia Palacio, cerca de Sunchales. Parece que se han producido malentendidos sobre este tema. El caso es que, para no entrar en detalles un tanto complicados y sin alcance práctico, el 23 de octubre encontré en la estación de Palacio, donde llevan 6 semanas, a unos 500 de estos inmigrantes en la más espantosa miseria, habiendo tenido que comer varias veces solo una galleta pequeña por persona cada 48 horas. Muchos de ellos enfermaron, 61 niños ya han muerto y otros están moribundos, sin médicos ni medicina. Regresé apresuradamente a Buenos Aires, conversé varias veces con el doctor Palacio, quien hizo concesiones considerables más allá de los compromisos asumidos en el primer contrato hecho con los inmigrantes. Ahora tendrán, espero al menos, no habiendo tenido noticias de ellos en unos días, su pan de cada día a cambio de su trabajo. Pero si no fuera así, algo posible, me gustaría recomendar a estas pobres personas a la benevolencia de vuestra excelencia. Es una carta escrita al ministro del Interior, que puede ser capaz de proporcionar trabajo a aquellos que no han podido encontrarlo, pues no querríamos que estas personas sufran hambre en el rico suelo de la República Argentina mientras esperan el trabajo liberador. Era medio poeta. El 12 de diciembre, bueno, él, al ver acá, yo creo que también vio a los que estaban trabajando en molinos y que ya estaban hacía 6, 7 meses o un año, y que vio que ellos se habían adaptado y estaban cultivando, recogiendo frutos, tenían quintas, etc. Y eso lo convenció nuevamente más que los judíos podían ser buenos agricultores. En el viaje de regreso en el barco redacta todo un plan en el cual él
quería colonizar 5.000 judíos a un costo de 50 millones de francos, eso contratar 1.000 agricultores expertos, ya sea argentinos o belgas o rusos, los que eran muy buenos eran los alemanes de Volga. Entonces, contratarlos a ellos para que le enseñen a esos 5.000. Una vez que aprendan esos 5.000, traer otros 5.000 o 10.000 y que esos 5.000 le enseñen a esos 10.000 y así hacer como una pirámide de enseñanza de la agricultura a 10 años. Hace ese informe, se lo entrega al rabino Sadok Khan, que es el presidente de la Alianza, aparte del rabino general de París, y él le dice: no tengo plata, no tenemos, pero a lo mejor Hirsch se interesa. Entonces lo llevan, lo presentan a Hirsch, le presenta el proyecto y Hirsch dice: me encanta, compro este proyecto, porque él estaba un poco en competición con Herzl. Herzl quería llevar los judíos a Palestina, él quería llevarlos a otro lugar. Y surgió la Argentina. E incluso surgió la posibilidad de hacer una provincia judía en Argentina, en el Chaco. Estuvo firmado el contrato, que vamos a ver ahora. Entonces, después del 20 de enero del 90 informa la Alianza que sus protegidos, los colonos de Palacio, ya están bien, según una carta que le mandan del ministerio. Este es el rabino, entonces Sadok Khan. El 29 de enero el varón informa que acepta el proyecto. Max Nordau relata exactamente cómo fue la presentación del proyecto y cómo fue el proyecto. Yo todavía no pude conseguir copia de ese proyecto, pero por suerte en un diario inglés, la Crónica Judía de 1897, Max Nordau describe, dice: el creador del esquema fue un cierto profesor alemán, Lowenthal, que se tocó por un dispositivo tan matemáticamente preciso como el método del capitán Bougainville para derrotar a un ejército. El primer grupo de 5.000 judíos será entrenado durante un periodo de 3 años por un cuerpo seleccionado de 1.000 agricultores calificados. Luego los 5.000 a su vez capacitarán a 50.000 durante otro periodo de 4 años. Luego los 50.000 capacitarán a 150.000 durante otro periodo de 3 años y así sucesivamente. Después de 10 años el problema estará resuelto para sacar a los judíos perseguidos de Rusia. El barón Hirsch aprovechó esta idea, pero según Max Nordau, el varón era un hombre de propósitos inestables, una persona que quería imponer su criterio, un banquero, alguien que nunca nadie le decía que no. En consecuencia, dice Nordau, después de que Lowenthal ya había ido a la Argentina para preparar los asuntos de la verdadera manera teutónica, después de su famoso plan geométrico, recibió una buena mañana un telegrama que le decía que 6.000 judíos ya estaban en camino. Aterrizó una tripulación temerosa, harapienta, ignorante, desesperada, y el corazón de Lowenthal subió dentro de él. En un mes, 1.000 de estos judíos estaban enfermos, otros 5.000 estaban medio locos del terror, reinaba la confusión, la anarquía se instaló, algunos encontraron su camino de regreso a Europa, otros a Buenos Aires, donde comenzaron a vender para ganarse la vida. Las mujeres murieron al por mayor o cayeron en la prostitución. Hirsch echó toda la culpa a Lowenthal, lo despidió y Lowenthal murió con un corazón roto. Eso escribe Max Nordau
el año después de la muerte de Lobo. En julio de ese año, Lowenthal se reúne con el cónsul general de Austria y Holanda en Paraguay, porque le propone al gobierno paraguayo, a los colonos del Weser, irse a vivir a Paraguay, mudarse. Ellos no aceptan porque tenían los chicos enterrados acá, entonces eso no prosperó. También después Lowenthal les propone irse a vivir a Entre Ríos, tampoco prosperó. Por eso terminó comprando las tierras a Palacio a un precio vil acá. Después también hay escritos de Lowenthal sobre la posibilidad de colonizar Paraguay, Chile, incluido África, Uruguay. Se reúne con el presidente de Uruguay, visita tierras en Uruguay cuando viene. Están los acontecimientos revolucionarios en Buenos Aires, la famosa Revolución del Parque de julio de 1890, con lo cual cae el gobierno mientras él estaba todavía preparando el viaje con Cullen y con Van Winterberg, que fueron los dos parceros que le puso Hirsch. Él había propuesto un experto en tierra, un experto en agua, un experto en higiene, para hacer una comisión que lo acompañe. Hirsch le tachó esos nombres y le puso al hijo un amigo que había estado no sé qué y a otro militar. Se viene con esos dos y empiezan a visitar las distintas posibles campos o compras donde ir. Se reúne con los de Buenos Aires, conforma una comisión para hacerlo todo claro y que no digan que él estaba metido en los negocios de compra. Hace una comisión de estudio de los lotes que le proponen, ver cuál lugar a comprar, incluidos entre esos el yerno, el cuñado de Carlos Pellegrini, que era un tal Meyer, un judío alemán. Entonces crea esa comisión, crea una comisión de bienvenida que se iba a ocupar de conseguirle lugares, de alejarlos de la ciudad también, porque cuando llegaban los barcos iban ahí a tratar de capturar, le metían en la cabeza de que los iban a esclavizar, le metían en la cabeza de que la comida ahí no era kosher, que los iban a vender como esclavos, etc., para convencerlos de que se vayan de nuevo. Él llega el 12 de noviembre, salió el 24 de octubre y llega el 12 de noviembre a Buenos Aires, en el Norteamérica, que era el barco más rápido que venía a la Argentina, por eso se llamaba la Veloce. Llegaron, él está escrito en los registros como Lowenthal, 30 años y venía a hacer esa épica, a tratar de traer. ¿Qué hacíamos nosotros a los 30 años? Éramos todavía nenes de nuestra madre, de nuestra padre, ¿no? Algunos. Y llegué a concluir que le pusieron cargo. Se embarcaron en Genoa, llegan acá por el Veloce y abre las oficinas de el Barón Hirsch Colonizing Company. No existía la Jewish Colonization. Incluso él, en su propuesta, dice que las colonias no tienen que ser exclusivamente de judíos. Él ideó colonias mixtas. ¿Para qué? Para que puedan aprender el idioma, para que puedan aprender a labrar la tierra y que no tengan que arreglarse sobre los otros. Pero Lowenthal Hirsch fue terminante, dijo: las colonias solamente judías, porque si no se van a asimilar y tienen que estar las colonias lejos de las ciudades para que no vayan a las ciudades a comerciar, que era lo que se les imputaba a los judíos, y además hay que darle un rancho mínimo.
porque se tiene que ganar con su sudor las cosas. No darle facilidad, hay que darle una piecita con lo mínimo y que se pete en el lomo para hacerse su futuro. Porque si no, enseguida, por eso no los dejaba tampoco trabajar con ganadería, porque la ganadería es algo que fácilmente se hace dinero. Él no quería que hagan dinero fácilmente porque sabía que a la larga tuvo razón, ¿no? Porque la mayoría cuando tuvo plata se fue a la gran ciudad. Pero por eso también chocaban un humanista, médico, joven, idealista, con un banquero más grande. Los dos tenían cierta razón, pero era como una mezcla que era el aceite y el agua. El 16 de diciembre manda el primer informe, un extenso informe de 25 hojas sobre las poblaciones de Palacio y Moiseville. También lo tenemos traducido, son 25 hojas en las cuales describe a muchos de los pobladores. Un poblador acá de Moiseville que él le había convencido que se aleje de la trata de blancas cuando estaba en Buenos Aires y se vino a vivir acá en Moiseville hay que ver si y con la plata esa fue acá un potentado, entre comillas, porque era un judío rico entre todos los pobres. Siempre se aprendió algo. Bueno, se va a Mendoza, incluso iba a comprar una colonia que se llamaba Viñatera, por otro proyecto, y regresa a Europa el 5 de marzo, los demás miembros permanecen acá, llega el 27 de marzo, el 31 Hirsch disuelve esa comisión, le dice que Van Winter regrese, que ya está, que no necesita más esa comisión, y justo coincide con la expulsión de los judíos de Moscú, que también hay que tener en cuenta que eso fue lo que en cierto modo lo apresuró Álvaro Hirsch a mandar a esa gente. Pero, es decir, mandar, ahí dice 5.000, no fueron 5.000, por ahí fueron 2.000, pero mandar 2.000 por ahí a París o a Europa era una cosa, mandar 2.000 de golpe a la Argentina, que todo era importado, que no había mano de obra, que no había especialistas ni obreros para construir casas, que no había dónde comprar carpas, que no había medios de transporte o comida para toda esa gente, fue lo que colapsó el asunto, y por eso todas las historias de Mauricio, de Colonia Mauricio y todas las miserias, porque incluso Mauricio termina comprando de apuro tierras que estaban cultivadas y ocupadas por arrendatarios, que no se podían usar hasta que termine la cosecha y se vayan esos arrendatarios. Entonces, un desmanejo que no fue culpa de una sola persona. Pero bueno, el chivo expiatorio fue él. Lo nombran director general, pero todavía no existía la Jewish. Por eso, si uno se fija en la historia de la Jewish Colonization Association, él no aparece como director general, a pesar de haber sido el primero, porque no existía como sociedad autorizada legalmente en Londres. Aparte de que él no quería que se llame Jewish Colonization, que quería que se llame colonización del Barón Hirsch, para que tampoco sea poner a los judíos enfrente a una sociedad antisemita, no mandarlos al frente. Luego están ahí el 5 de mayo, se viene ya con su esposa e hijas y se instala en Belgrano. Todavía no encontré dónde, en qué zona. Y en ese mismo momento, Hirsch contrata al periodista más antisemita de Inglaterra, que era Arnold White, para que se vaya a negociar con el zar
la salida de los judíos de Rusia. Entonces, él dijo, lo contrato este que es antisemita, que va a querer que se vayan, entonces va a ser buena amiga con el zar que es antisemita, y así, bueno, fue como creó esa misión con David Feiber, que era ruso. Ahí van, recorren todas las colonias agrícolas que había en el sur de Ucrania, de donde vino mi familia. Mi familia eran agricultores ya en 1810. Ahora, hace 2 meses llegué al pueblito sobre el río Ingulets, donde mi quinto tatarabuelo era zapatero, teniendo 20 años en 1810, que se había ido de lo que ahora sería Latvia. En ese momento era Cuba, era un principado, se habían emigrado cuando el zar permitió por primera vez en la historia que los judíos tengan tierra y que puedan cultivar. No sepan hacer nada, con fríos terribles, con lo cual se murieron de hambre muchos, pero ahí tenían de vecinos a los alemanes del Volga, que les enseñaron cómo cultivar. Entonces este árbol anduvo por toda esa zona, vio que los judíos eran capaces también de ser agricultores, y entonces se crea simultáneamente en Buenos Aires el comité de patrocinio o de recepción. Acá en el profesor Lowenthal escribe: los judíos rusos, a pesar de sus inmensas dificultades al principio causadas por haber sido enviados demasiado prematuramente a la Argentina, se han comportado bien en general. Son sobrios, industriosos, ansiosos por aprender. Los artesanos entre ellos son hábiles y diligentes. Las tiendas de trabajo de herrería, cerrajería, panadería, zapatería, carpintería, caldereros establecidos por mí han producido resultados sumamente favorables. Por ejemplo, desde mediados de septiembre a diciembre del 91, que fue cuando lo echaron, todas las herramientas para el resto de los talleres y todas las reparaciones de las máquinas, que aparte había comprado máquinas que no eran útiles y muchas quedaron en Sunchales y nunca se usaron. En total, 817 elementos se realizaron con la forja primitiva, que solo tiene un fogón acá en Montevideo. El 6 de agosto asume la presidencia Carlos Pellegrini, y ya el 22 de agosto le caen los primeros contingentes. En el Lisabón 232, en el Tijuca 326. Justo el diario La Nación publica una novela antisemita, La Bolsa, que sale en fascículos con las entregas del diario, en el cual, como siempre, se acusa a los judíos de usureros y de todo lo que quieras. Y el 9 de octubre, ante la urgencia, compra las tierras en Colonia Mauricio, que era un loteo de una colonización que era la Alice, que no se había desarrollado, pero ya estaba como bloqueada. También esa fue otra pelea muy grande de Hirsch y Lowenthal, porque Lowenthal le decía: hay que darle 50 hectáreas como máximo, y los colonos acá le decían: con 50 hectáreas no vamos a poder vivir, necesitamos mínimo 75. Lowenthal le dice, Hirsch dice: encima que les doy, me piden más, son unos desagradecidos, dame a la policía, y el que no les gusta, que lo metan preso y lo echen y lo manden de vuelta a Rusia. Entonces, por eso después mandó a Golmir, que era rusiano. El 19 de noviembre compra las tierras de Moisés acá a Palacios. Después se entera de que están viniendo los pampistas
Le pide a la comunidad judía ayuda, nada. Le pide a una colonización en Florencia y Brasil, en el Chaco, yo creo que pasa ahí, pero Brasil en el Chaco tampoco. Y de última consigue el Boulevard Atlantic, un hotel 5 estrellas en Mar del Sur, que visitamos este año, está en reparaciones, tratando de restaurarlo, y que ahí los instalan, los llevan primero en tren hasta Mar del Plata y después los llevan en carreta hasta Mar del Sur, se instalan ahí, viene una tormenta terrible, inunda, venían los locales y le mostraban los loros a los chicos, los loros tenían citocosis, que es una enfermedad de los pájaros, se mueren varios chicos y ahí es el segundo cementerio judío de la Argentina que todavía no se encontró dónde estaba porque ahí al lado del mar es muy difícil de encontrarlo, ¿no? Pampa, con los 817 colonos, se rebelan, hay una rebelión muy grande por todo esto, porque aparte habían venido con un viaje terrible, que casi la mayoría no quería volverse a subir. El viaje primero desde Estambul a Marsella, casi se hunden, iban en un barco de carga, en la cual era carbonero, bajan todos sucios de carbón, caminan por las calles de Marsella, la gente no quería ni ver, los llevan a descansar unos días en los viñedos de Rothschild, cerca de Burdeos, y después no se querían subir de vuelta a un barco, y alguien les dijo, bueno, los vamos a llevar por tierra en la Argentina. Y los convencieron de que se suban a ese barco, al Pampa, que lo iban a llevar por tierra. Suben incluso al Pampa vacas vivas para matarlas durante el trayecto y darles comida kosher. Y los traen. Ese viaje fue relativamente un poco mejor que el primero, así que llegaron acá, pero acá ya empiezan la serie integral. No sé si en ese momento se llamaba integral, pero eran los tipos de esto. Y se dedicaban a la prostitución y los empiezan a convencer de que les van a matar, que se hace una rebelión y llega Lowenthal a aplacarla. Otra cosa que le molesta a Hirsch, que haya negociado con ellos, que hayan hablado. Hay un relato muy importante ahí de Alperson que dice que la mirada de Lowenthal era tan profunda y tan penetrante que no se la podía sostener más de 10-15 segundos y que era una figura alta, impactante y que pudo calmar las aguas ahí. Lo llevaron, después lo llevan a Colonia, a Mauricio, los instalan en una carpa provisoria, viene el viento pampero, vuelan chapas, lo devuelven a un joven y después ahí también muere una mujer o un chiquito o una mujer embarazada, ¿no? Así que peor todavía. Y un día pone a un gerente alemán que no hablaba, o ruso que no hablaba yiddish o algo así, no se podían entender, que era un problema grave, porque es como que los maestros venían a enseñar español, los otros hablaban yiddish, los otros hablaban francés, y había un problema de lenguas muy difícil. Y entonces ahí llega él con su esposa y una noche llegan con antorchas que van a incendiar la casa y lo van a linchar, y sale él y dice Shema Israel, no sé qué, voy a mantener al actual gerente que ustedes tienen, y no volvió nunca más ahí porque lo querían linchar. Ahí recibe la carta de despido,
el telegrama de despido, y a pesar de haber sido despedido se siguió ocupando de los colonos, regresa a Europa con su familia y el 3 de mayo el zar Alejandro III promulga otras reglas temporales. El 8 de mayo el zar aprueba el plan de migración presentado por Kirch, después de que ya Lowenthal no es más el gerente de la colonización. Y lo último que encontré de él participando activamente en alguna actividad fue en septiembre del 92, que él participa activamente como ponente en conferencias en el Congreso Internacional de la Paz. El 4 de febrero el Tribunal Civil de París le da la razón a Lowenthal en su juicio que le hace por despido por 93.000 francos hacia Kirch porque no había cumplido el contrato que había hecho con él. Pero el 12 de diciembre del 93 el Tribunal de Casación se nota que Kirch tenía mejores abogados o junto a alguien ahí en el medio, lo declaran que los tribunales franceses son solamente para dirimir cuestiones entre franceses. Acá son los alemanes que hicieron un contrato en París, tienen que dirimirlo en Alemania. Entonces ahí se lavaron las manos, desde el Papa entonces, y esta es encontramos el dictamen del Tribunal de París, está en francés por supuesto. El 22 de abril del 84 se muere Lowenthal a la edad de 44 años. Y ahí se puede ver en esta foto lo demacrado que estaba. Bueno, se nota que había sufrido, probablemente haya tenido alguna enfermedad, porque también él le dice, el poco tiempo que me queda de vida, él dice en un momento, se lo dedicaré a ustedes, le dice a los colonos de Mauricio. Así que a lo mejor él sabía que tenía una enfermedad, probablemente tuberculosis. También la expectativa de vida en ese momento, en esos años, no era muy larga. En el certificado de función no explicita la causa de la muerte. Yo en algún momento pensé que podía haber sido suicidio, pero me dijeron que no, los familiares. ¿Por qué pensé? Porque después una de las hijas de él se suicida. Ninguna de las hijas siguió la carrera de medicina. No, fueron todas artistas. En 1894, un mes y medio después de que muere Lowenthal, llega mi familia, los Bluchermann y los Kramer, llegan, que son los de este lado, llegan en el barco que vino el tifus exantemático, que Yarcho los atendió, los salvó, y a costa de que se muera su único hijo varón enfermo. Ellos se salvaron todos, y después los Lifshitz, que son la pareja esa, que vienen de Besarabia, de Soroka, actualmente Moldavia, llegan después del pueblo de Kishinev. Y después ellos vinieron a través de la... Entonces se me ocurrió, conociendo la historia de Lowenthal, hacer un homenaje personal. Para eso ordené 4 esculturas con gusto en base a las fotos que tenía, escribir un libro sobre su historia y difundir su obra a través de estas conferencias y publicaciones. Se lo encargué a un joven artista que hace más que nada superhéroes y cosas, y él dijo, bueno, voy a tratar, creo que lo logró. Muchos dicen que quedaría mejor así en gris y no coloreada. A mí me gusta más así como en los colores, pero también así es linda. Incluso ahora tengo que llevarle a los familiares de Lowenthal en febrero una que me encargaron. ¿Y dónde viven los familiares? ¿En Francia? Viven en Alemania y en Francia, y creo que en Australia. Ahora me voy a
a dar una charla en un congreso en Bremen, que es de donde salieron sus ancestros, y ahí vamos a hacer, creo que en Hamburgo, una reunión con los que viven. Bueno, estas son las piezas que fue armando y así está el resultado final. Ahí cuando me lo entregó, estas son las distintas obras. Primero me hizo una, después hizo las otras. Esta después le voy a mandar el certificado de Buenos Aires. El primero se lo llevé a Carlos Casares, este es el intendente, actualmente senador provincial, Torcho. Carlos Casares es el único lugar donde la bandera de Israel está en el frente de la municipalidad y dentro de la iglesia. Dentro de la catedral. Ahí fui con mi hijo. Él está casado con una de las Después le llevé una al Museo de Domínguez. Osvaldo Girón, Chuca. De ahí, la casa al lado era la casa de mi abuela y ahora se la donamos al museo para que amplíe cuando se pueda. Estas son las publicaciones en internet de Chuca. Otro se lo llevé al Museo Judío de Buenos Aires, que como siempre dice, bueno, gracias, pero nuestra exposición no la cambiamos nunca, así que lo voy a volver. Bueno. Hay una calle acá, en Moisés Ville, con su nombre, que le dije que sacarle la diéresis a la E. Sí, Y hay una calle el acceso que va desde Carlos Casares hacia las colonias tiene el nombre de acceso Logunta. Pero cuando estuve ahí le digo el nombre, la placa desapareció y así que esta es una nota que va a salir ahora en la revista Torlot de genealogía. De genealogía. Sí, pero es de la sociedad de Jacob Rubén. Sí. Él hizo una sociedad de genealogía y volvió a hacer esta revista que había dejado de hacerse después que murió el creador de la sociedad, y va a salir esta nota sobre el Logunta. Yo lo coloco como el padre intelectual de la colonización judía argentina. Después hay otro descendiente de mi familia, hizo este dibujo de Lowenthal, y estoy preparando el libro que va a tener estos capítulos: los judíos en el Imperio Ruso, América de Nueva Esperanza, la primera visita de Lowenthal y su reunión con los colonos en Palacio, la propuesta de Lowenthal a Hirsch, la segunda misión de Lowenthal, la dirección de Lowenthal y su relación con los colonos, la salida y las razones y el juicio, y una biografía de Lowenthal y sus hijas. Estas son algunas ilustraciones para el libro. Este es el hotel de inmigrantes, esta es la tormenta, el vampiro, donde volaron las chapas, etc. Y esta es cuando lo quisieron quemar a él, y cuando él sale con el Schmeichel. Estos son stopper, ¿cómo se llama? Para tropezarse. Para tropezarse de las hijas de Lowenthal. Wolfenstein. Esta era entonces Kate con algunas de su obra, incluso pintó con Jesús. Y este es el testimonio sobre el Yad Vashem de Kate. Esta era Áñez, que también era artista. Esta era fotógrafa, dibujos de las hijas, obras de arte. Hay obras de arte en Yad Vashem, hay obras de arte en el Museo de Mujeres Judías en el norte de artistas judías en el norte de Israel, en Lutz, realmente artistas de primera línea,
Y bueno, algunas de estas fotos van a ilustrar también el libro. La hija, una de las hijas, la única que se salvó del holocausto, se había casado con un alemán y tuvo que divorciarse para que no lo maten al tipo en el momento del nazismo, y a ella le ponen Sara también ahí en el acta de divorcio. ¿Y los descendientes son de sus hijos o son de familiares? Los descendientes son de esta, No, y usted dijo antes que viven en Australia o dónde. creo que son de esta que se fue. Es que es la que quedó. Bueno, muchas gracias.